ya ustedes vieron algo de eso. Las células son las unidades biológicas de un ser vivo. ¿Qué significa eso? Teoría celular. ¿Qué significa que la célula es la unidad biológica de un ser vivo? Y eso significa que no hay menos de una célula que vive. Pues lo mínimo que puede vivir para hacer todo lo que necesitamos de función, estructura, información, es una célula, menos una célula normal. Sin embargo, estas células están rodeadas de otras células, formando tejidos, órganos y organismos. Y estos tienen que trabajar coordinadamente. Eso quiere decir que a pesar que la célula es la unidad de un organismo vivo, la unidad biológica de un organismo vivo, sin embargo no está independiente, aislada, sola, está en contacto con el ambiente o con lo que nos rodea, que deben ser otras células. Y por eso es que esta célula necesita comunicarse, necesita estar constantemente en contacto de comunicación, inclusive con el medio que lo rodea. Y ese medio puede ser o otras células o la matriz extracelular. Esos contactos que hace la célula con el medio que lo rodea para que pueda funcionar como una unidad orgánica, sistémica, o sea, un tejido, un órgano, un organismo, esas comunicaciones que hace con ese medio son de dos tipos. Comunicaciones por contactos, porque está en contacto con esas células o con la matriz. De eso se ocuparon en la clase anterior. Uniones estrechas, uniones adherentes, desmosomas, semidesmosomas, contactos focales, esas cosas. Contactos. O la otra manera de comunicarse es mediante moléculas, mediante señales, le vamos a decir. Mediante señales. O se comunica contactándose o se comunica mandando señales. Esa comunicación mediante señales es la que vamos a ver ahora, que vamos a revisar ahora. Ya hicieron los contactos en la clase anterior, ahora vamos a ver señales. Señales. Esa comunicación de señales implica moléculas. Ya no necesito tanto la unión como en el caso anterior, donde necesitaba el contacto de una célula con otra célula. Ahora con señales lo que necesito son que haya órdenes, pero las células no hablan, así que esas órdenes no pueden ir con voz, tienen que ir con moléculas, por eso vamos a ocuparnos de comunicación celular mediante moléculas. Las moléculas son las que llevan señales. Esto se llama comunicación por señalización, por señales. Y cuando se comunica por moléculas, necesito entonces que una célula, la que va a dar la orden, mande la molécula. Porque si no hay una célula que manda la molécula, no hay orden. ¿Okay? Y necesito otra célula que reciba la orden. Y si digo que la orden viene en molecular, significa que esa célula que recibe la orden tiene que entrar en contacto con esa molécula, tiene que reconocerla y entrar en contacto, porque si no, porque las células no tienen ojos, así que no pueden ver, no tienen oídos, no pueden escuchar. La única manera de recibir esa orden cuando llega una molécula es entrar en contacto y hacer algo con esa molécula. Entonces vamos a tener que ver, para revisar estas señales, receptores, estructuras, tipos de interacción. ¿Qué son receptores? Receptores son las moléculas en la célula encargadas de coger, de recibir, de captar a las moléculas que llegan trayendo la orden.
A eso los voy a llamar receptores. Y deben tener determinada estructura de acuerdo a la molécula que trae la señal, porque no puede una célula activarse cuando le llegue cualquier molécula, ¿no? El receptor tiene que ser específico para captar determinada orden, o sea, la señal es específica, por lo que el receptor debe ser específico para el tipo de señal, para el tipo de molécula que llega. Y tipos de receptores, un poquito sobre tipos de receptores, cómo los puedo dividir aquí los receptores, y la interacción, es decir, qué cosa le hace al receptor el que le llegue la molécula, para ver cómo responde ese receptor. No se gana mucho cuando uno quiere dar una orden, si es que da la orden y al otro esa orden le llega. No gano nada. ¿Qué gano yo siendo, o qué gana en mi ejército un general que agarra, da la orden a sus soldados y los soldados le lleguen, están en otra cosa? No se gana nada. ¿Sí? Entonces necesitamos que esa orden que se dé debe causar un efecto. Si no hay un efecto, la orden es inútil. Es más, no he gastado energía, he gastado tiempo. Y debe haber un efecto. Ese efecto se llama transducción de señal. Tiene que haber una transducción de esa señal. Dada la orden, llegada la señal, cuando se recibe esa señal, esa señal debe originar en la célula que la recibe una respuesta. Si no hay respuesta, no sirvió la señal. Es todos los eventos que se dan desde que se reciben hasta que se emite la respuesta, se llama transducción de señal. Debe haber una transducción de señal. Y para entender la transducción de señal, necesitamos conocer dos mediadores de esa señal, llamados primeros mensajeros y segundos mensajeros. Esos mediadores de señal van a ser las moléculas encargadas de trabajar con la señal, con esa orden. Los primeros mensajeros son los que tienen la orden, todas sus moléculas, porque estamos hablando de señalización con moléculas. Los primeros mensajeros son las moléculas que tienen la orden fuera de la célula. O sea, desde la célula que se emite y lleva la orden, ese es el primer mensajero. Por ejemplo, las hormonas que circulan llevando órdenes, esos son los primeros mensajeros. Pero una vez que la orden llega a su destino, la célula blanco que recibe esa orden, en muchos casos, la molécula que lleva la orden nunca entra en la célula. Pero si yo quiero que sea efectiva, debe haber una transducción de la señal, o sea, debe haber una respuesta. Y la respuesta tiene que darla la célula como una orden. ¿Quién da la orden en la célula? El núcleo. O sea que una vez que llega la molécula con la señal, debe descargar la orden que tiene en el núcleo, para que el núcleo lo ordene a la célula qué cosa hacer. Pero a nivel molecular, si nos vamos a escala de moléculas y células, la molécula que lleva la orden es una cosa, pues, una milésima, una millonésima parte del volumen de la célula que recibe. O sea que la distancia de la membrana hasta el núcleo para transportar la orden es una distancia abismal para la molécula que llega. Y si no entra, ¿cómo va a llegar esa orden hasta el núcleo? Tiene que haber una serie de eventos desde que se toca la membrana hasta que se llega al núcleo para que salga la orden de la célula. ¿De acuerdo? La molécula encargada de desencadenar esos eventos al interior de la célula se llama segundo mensajero. O sea, es la molécula que recibe la orden en la membrana y se encarga de ver cómo la hace llegar hasta el núcleo.
para que la célula responda. Ese es el segundo mensajero. Hay varios segundos mensajeros: calcio, IP3, el más conocido, el más abundante en muchas señales es AMP cíclico. El AMP cíclico es el más importante. Ok. ¿Para qué las células tienen que comunicarse? ¿Para qué deben estar unas en contacto con la otra y chismoseándole cosas a la otra? Para sobrevivir fundamentalmente. Porque si la célula no se comunica con las otras, está como aislada, no puede sobrevivir. Necesita sobrevivir y para eso necesita un intercambio con su entorno. Las células para ser alargadas, para responder de tal manera, para producir esto y otro. Eso es sobrevivir. Necesitan comunicarse con su entorno. Y una de las maneras es contactos, o sea, unirse con la otra célula y ponerse en contacto mediante moléculas. Otra manera es no entrar en contacto y mandar órdenes, señales. En ese caso, en el caso de mandar señales, hay dos tipos de comunicación: señal eléctrica y señal química. Señal eléctrica y señal química. Las dos están mediadas por moléculas. Una señal eléctrica es la que se genera por descargas eléctricas, generalmente en la membrana. Por eso es que la membrana se despolariza y se repolariza. Por ejemplo, el músculo o los nervios. Son señales eléctricas. Pero al final esa señal eléctrica lo que hace es, al polarizar o despolarizar la membrana, abrir canales y por ahí entran y salen iones. O sea, al final la respuesta de la señal eléctrica es moléculas también. Por eso es que es una señalización por moléculas eléctrica. Pero es debida a descargas eléctricas. Descarga eléctrica. Y el otro tipo es la química. La química no necesita electricidad, sino más bien reacciones. La señal química también con moléculas, pero es una secuencia de reacciones que generan una, otra y otra molécula, hasta el final la molécula que se desea para la señal. Eléctricas y químicas. Cada una tiene su ventaja y su desventaja. De las señales eléctricas no nos vamos a ocupar ahora porque las van a ver en fisiología cuando veamos funcionamiento muscular. Ahí van a estudiar señales eléctricas. Nos vamos a centrar en las químicas. La señal eléctrica, por ejemplo, tiene la ventaja de ser muy rápida, instantánea. Una señal eléctrica despolariza la membrana, inmediatamente ya está reproduciendo. La señal química es lenta, demora. La señal química demora. Sin embargo, la señal química tiene sus ventajas. Una desventaja es su lentitud, lenta frente a la eléctrica, pero tiene ventajas. Por ejemplo, se puede amplificar. O sea, yo necesito para una señal eléctrica mandar la señal y tengo determinado efecto. Si quiero que el efecto sea mayor, la señal tiene que ser mucho mayor. ¿Ok? En la química no. En la química una señal muy pequeña puede desencadenar un efecto biológico muy grande, porque se amplifica. La eléctrica no puede amplificarse. La eléctrica, yo mando un voltio, bueno, lo único que recibe es un voltio, no puede haber más, porque es lo único que le estoy dando. Pero en la eléctrica yo le mando una molécula y ella es capaz de hacer reacciones y con ello generar un millón de moléculas. Se amplifica la señal. O sea, con una sola orden se puede tener una respuesta muy grande. Eso se llama amplificación. Esa es una ventaja de la química. Estos son un montón de reacciones. Enzimas controlan esas reacciones. Porque la señal va, por ejemplo, a originarse activando una enzima, pero de repente esta activa 10
y estas 10 activan 100 y estas activan 3000. Así se amplifica. Pero entonces, activo la primera, activo 10, pero en lugar de 10, activo solo 8. Estoy hablando. Y esas 8, en lugar de activar 100, activan solo 30. Lo estoy limitando. Así se regula. ¿Ok? Amplificación. Y la segunda ventaja que tiene la señal química es el cálculo de la señal, que justamente tiene que ver con regulación. Porque si yo tengo una señal eléctrica y esa señal eléctrica implica, no voy a darte un poco porque eso no sucede en las células, las señales eléctricas de las células son del orden de 0.5 por 10 a la -6 voltios, o sea, media millonésima de voltios, de lo que maneja una señal eléctrica en nuestras células más o menos. Entonces, pero en esa señal eléctrica le puedo decir, ok, le mando una señal de 5 millonésimas de voltios, 5 por 10 a la -6 voltios. ¿Ok? Pero cuando yo mando la descarga eléctrica, todas las que están alrededor de la descarga sufren esa descarga. O sea, activo toda la zona donde ha ido la descarga. Y si es más grande, bueno, será más grande en la zona mental, etc. O sea, no puedo direccionar mi señal. Se emite y todo lo que está alrededor sufre. ¿Ok? En la señal química no, se calcula la señal. Porque en la señal química la célula emite una molécula específica y las moléculas blanco deben recibir esa molécula. O sea que las únicas células blanco que pueden recibir son las que tienen receptor. Si no tiene receptor, puedo mandarle 80.000 señales, la célula le rebala porque no la recibe. Eso se llama cálculo de señal. O sea, puedo direccionar la señal. Yo mando una hormona, mando progesterona. Ok, la mando solo a tejido de mama, por ejemplo, para que crezca la mama. Solo ahí, no crece en otro sitio. ¿Por qué? Porque solo ese tejido tiene receptores de lo que estoy mandando. ¿Ok? Se direcciona, eso se llama cálculo. Cálculo de la señal. Eso no puedo hacerlo con la señal. Esa es la ventaja. Entonces, a fin de cuentas, el comportamiento y la conducta de nuestros tejidos, de nuestros órganos, se resume entonces a química. Entonces, no es muy falso que nos digan, no te esfuerces porque ya no hay química entre nosotros. Claro, ¿qué cosas no hay química? No hay una buena conducta, no hay una buena afinidad, no hay moléculas. Son moléculas, las conductas, el comportamiento, en realidad tiene que ver con moléculas. Tiene que ver con moléculas, son señales. El aprecio que pueda tenerle, el afecto que puede tenerle a alguien, ¿por qué le tengo afecto? Porque mis tejidos reciben señales. Y acabo de decir que esas señales son moléculas. Son moléculas. Por supuesto, muchas de esas moléculas no las conocemos todavía. Si no se imaginan, yo quiero que le tenga afecto a él, entonces sé las moléculas que le van a causar afecto. Listo. Pero no los químicos todavía. Pero en el fondo son moléculas, incluso las responsables de conducta de tejidos. Todas las células reciben señales desde el medio externo y responden enviando señales. Eso es la sobrevivencia de una célula. Toda célula recibe moléculas de diversa naturaleza, o por receptores, o por canales, o por tubos, o por conexinas, o por no sé qué cosas. Reciben moléculas, están recibiendo señales. Y reciben esas señales, las transducen, no las traducen, sino las transducen. Una cosa es traducción, no se me confunda en biología, traducción con transducción, significan cosas diferentes.
transducen la señal y emiten, ¿ve? Y emiten cosas. Entonces, todas las células para sobrevivir reciben y emiten moléculas, señales, órdenes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de eso? Traducción en biología es la síntesis de proteínas a partir de un mensajero. Es traducción. ¿Ok? Traducción en literatura o en lenguaje será cambiar una secuencia de palabras por otras en otro idioma. Eso es traducción en lenguaje. ¿Ok? Traducción. Transducción es eventos que cambian una orden en otra. Eso es transducción. Secuencias de reacciones para cambiar una señal en otra señal. Esa es una transducción. Ok. Para la supervivencia celular, decíamos nosotros que las células tienen que recibir señales y emitir señales para sobrevivir. ¿Qué cosa implica para una célula sobrevivir? ¿Para qué una célula tiene que estar recibiendo señales para poder sobrevivir? Para tres cosas. Para comunicación, para vigilancia y para respuesta. Para comunicación, porque la célula necesita saber qué tiene que hacer. Y si no le dicen qué tiene que hacer, no sabe lo que tiene que hacer. Por eso es que muchas células, ¿se acuerdan? Seguramente les dijeron, en las señales de comunicantes, GAPs o señales de nexo, son especialmente importantes en embriogénesis. O sea, cuando la célula está tierna, porque está aprendiendo qué cosa es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Las señales adultas tienen menos conexiones, porque ya saben lo que tienen que hacer. Entonces necesitan aprender. Eso se hace mediante señales, por eso es que necesitan comunicación. La sobrevivencia en las células implica comunicación. Vigilancia, porque la célula necesita saber quién le da órdenes buenas y quién le da órdenes para confundirlo, órdenes malas. La célula necesita saber quién le da órdenes que le diga qué hacer o quién le da órdenes para infectarlo. De repente una bacteria le dice abre un poro para colarla y entra y se infecta. ¿Ok? Entonces la célula tiene que estar mosca, tiene que estar pendiente de su ambiente, quién me da órdenes buenas y quién me quiere afectar. Eso se llama en biología, se llama vigilancia. Tiene que estar vigilante para sobrevivir. Si no, mete al enemigo y lo revienta. Vigilancia. Y la célula necesita sobrevivir para responder a señales. Porque si me llegan un montón de órdenes, las escribo, las copio y las guardo, pero no hago nada con esas órdenes, entonces no estoy sobreviviendo. Si una orden me dice que yo tengo que comer 3 veces al día, entonces lo que tengo que hacer es comer 3 veces al día. Pero si me llega la orden, usted tiene que comer 3 veces al día, lo apunto, lo aprendo, lo meto en mi máquina, lo guardo, pero no como 3 veces al día, no sirve la señal. ¿Ok? Esa respuesta, eso se llama respuesta, el hacer lo que dice la orden, el transducir la orden. Para eso, para sobrevivir, se necesita responder una señal, una acción biológica. La comunicación mediante este tipo de señales, mediante moléculas, implica 6 etapas, 6 acciones obligatorias. Este tipo de comunicaciones mediante moléculas requiere 6 etapas. Primera, síntesis. Claro, si yo voy a mandar una orden y la voy a mandar en moléculas, lo primero que necesito es la molécula que lleve la orden. Así que y esa molécula que lleve la orden no existe.
Entonces tengo que fabricarla. Y si es una molécula, tengo que sintetizarla. Por eso la primera etapa es la síntesis. Tengo que sintetizar esa molécula que va a llevar la otra. Por ejemplo, una hormona. Por ejemplo, insulina. Lleva una hormona. Ok, tengo que fabricar insulina. Para eso se destinan unas células. Las células beta de páncreas. Esas son las que van a fabricar la insulina. Están fabricando la orden. La primera etapa es la síntesis de esa molécula. Segunda etapa, la liberación. ¿Se acuerdan? La secreción. Yo tengo mi fábrica fabrica esas moléculas de orden. Lógicamente no los va a estar soltando porque si no estaría repartiendo órdenes a cada rato, sino que las almacena en gránulos. Y cuando se le viene una orden, una señal, y la orden sale. Eso se llama liberación. ¿Qué gano si la célula fabrica la molécula, la almacena en gránulos y es incapaz de sacarla? No sirve de nada. Todas estas etapas tienen que ser obligatorias en una señal. Si una falla, no hay señal. Liberación. Tercera, transporte. Porque la orden va a determinadas células que podrían estar muy lejos. Entonces es clave el transporte. Si yo produzco, boto la señal, todo, pero no hay quien lo lleve, no sirve de nada. Transporte, tengo que transportar a esta molécula de señalización. Tercera etapa. Cuarta etapa, detección. O sea, necesito un receptor que lo vea. Si no hay ese receptor, la célula no se enteró. La cuarta etapa es la detección, receptor de la orden. Quinta etapa, efecto biológico, o sea, transducir esa orden. Es decir, leerlo. ¿Qué quiere decir esta orden? ¿Qué me quieren decir cuando me mandan esta orden? Esto implica una serie de reacciones al interior de la célula, hasta el núcleo de repente, para que el núcleo haga algo. Y la última etapa, eliminación. O sea, la orden me dice que haga algo, pero ese algo debe implicar una respuesta para afuera probablemente, ¿no? Me está diciendo la orden de repente, avísale que nos están atacando. Ok, ya yo tengo la orden que tengo que avisar que nos atacan, pero si no le digo a nadie nada, ¿de qué me sirve? Entonces tengo que procesar la orden y mandar al vecino la señal, hoy nos atacan. Aunque sea decirle, me han dicho que nos atacan, bueno, ya es una orden. ¿Ok? Eliminación del efecto biológico. Son los 6 pasos o las 6 etapas obligatorias. La célula depende de muchas señales extracelulares para hacer su vida. Y son 4 los eventos, 4 son los procesos que obligatoriamente deben hacerse en una célula mediante señales. Las señales sirven para que la célula haga 4 procesos y estos 4 procesos son los que me están diciendo que esa célula está sobreviviendo. Si uno de estos procesos no se dan, la célula no sobrevive. Y estos procesos tienen que darse con señales. Para ello tengo que hacer las señales. Primer proceso, sobrevivencia, o sea, mantenerse como célula a lo largo del tiempo. Si no se mantiene como célula a lo largo del tiempo, se muere. O sea, el ser un organismo vivo, sobrevivencia. ¿Cómo sobrevive una célula? Mediante una serie de señales. La señal A, B, C es la que van a permitir que la célula viva. Por ejemplo, esto es típico para células que necesitan. Son señales que le llegan. Les falta factores de crecimiento, la célula no puede crecer. Y se muere. Deja de sobrevivir. Para sobrevivencia necesita señales. Necesita señales para dividirse.
C, para dividirse, serán otras señales, F y G, otras señales para dividirse. Si no se divide, la célula no cumple todo su rol. Esto está tremendamente ligado, íntimamente ligado a las etapas que tiene que cumplir una célula durante su vida. Estas etapas, la secuencia de etapas que tiene que cumplir la célula durante su vida, se llama ciclo celular. Lo van a ver después. Ciclo celular. Toda célula tiene que entrar a su fase G1, G2, S y G0. Son las etapas del ciclo celular. Tiene que cumplir ese ciclo celular. Toda célula. Toda célula. Ahora, depende de las órdenes que tenga para la duración de estas etapas. Por ejemplo, un linfocito. Un linfocito más o menos vive entre 20 a 40 días. Un linfocito en nuestro organismo. ¿Por qué vive ese tiempo? Porque así cumple ese ciclo celular, porque son señales que le llegan. Y este linfocito, todas las células se duplican, nace la nueva célula y entran en una fase que se llama G0. Esa fase es una fase de stand-by, donde la célula ni se le ocurre pensar en que tiene que dividirse. No sabe ni qué es división, sino comienza a hacer todas las cosas para las que está destinada esa célula. Por ejemplo, una célula beta de páncreas. Esa es una productora de insulina. Entonces se duplica, entra a G0 y ¿qué hace en G0? Comienza a producir insulina, fabrica insulina. Así está esa célula, vive alrededor de unos entre 40 a 60 días. Está de los 40 días que va a vivir, está 38 días dedicándose a producir insulina en fase G0. Cuando llega al día 48 más o menos de su vida, le llega una señal. Puede usted distraerse en su producción de insulina y pensar en que puede dividirse. Ajá, recién se le usa la idea de la división y comienza a dividirse. Y le dedica los 2 últimos días de su vida a dividirse, aunque ya produce muy poca insulina, pero está dedicada a dividirse. Se divide, salen 2 células hijas y esas células hijas otra vez entran a G0 produciendo insulina. Hasta el final de sus días donde recibe la orden. Puede dividirse. Entonces se va a dividir. Ese es ciclo celular. Hay algunas células que tienen una fase G0 corta. Por ejemplo, los linfocitos. La fase G0 de 15 días, donde producen anticuerpos y después piensan en dividirse. Hay células que tienen una fase G0 extremadamente larga. Nos dicen, por ejemplo, no te golpees la cabeza porque si se mueren tus neuronas jamás se van a dividir. Jamás se van a dividir. Sí pueden dividirse, pero su fase G0 es mucha más larga que la vida nuestra. Nosotros no vivimos lo suficiente para ver que salgan de G0. Ese es el problema. O sea, su ciclo celular es ese. O sea, es la orden que le llega para la división muy tarde. No vivimos lo suficiente para ver eso. ¿Ok? Eso tiene que ver con eso, con división. Son señales, son órdenes que recibe la célula. La célula debe dar señales para diferenciación. ¿Qué es eso? Que cuando yo fabrico unas células, estas células son troncales. Es decir, no saben qué van a hacer cuando son adultas. Por ejemplo, en el caso de células de sangre, hematopoiesis, en mi médula ósea. Mi médula ósea tiene sus células, que son células madres, progenitoras, y esta tiene sus hijas, que son progenitoras, y sus hijas, que son progenitoras, y sus hijas, y todas esas son células madres, células madres, células madres. Células madres significa que no saben qué van a hacer cuando maduras. Cuando de repente reciben una señal, D o E, miren, señal diferente, y esa célula madre al recibir la D, comienza a convertirse en mielocito. Uy, si se comienza a convertir en mielocito, ya su futuro está definido. O sea, nunca va a ser linfocito. Podrá ser un neutrófilo, un basófilo, un eosinófilo,
una plaqueta, un monocito, pero nunca linfocito. De repente, siendo monocito o siendo mielocito, recibe otra señal que le dice, usted va a ser neutrófilo, y se va al neutrófilo. Nunca va a ser ya monocito ni esto otra cosa, no, ya va a ser neutrófilo. Eso es diferenciación. Pero miren cómo esta célula potencialmente pudo ser linfocito. Dependió de la señal. Si en vez de llegar a la señal que le digo sea mielocito, le llegaba la señal que sea linfocito, se iba a linfocito y era linfocito. Esto se llama diferenciación. La diferenciación de las células se debe a señales. Y finalmente, la muerte. La muerte, ya lo vimos en una clase anterior, la muerte es una acción, una actividad fisiológica para mantener la homeostasis en el organismo. Entonces no es un desastre, sino que tiene que suceder. Y esas órdenes de muerte llegan mediante señales. Son las 4 actividades que tiene que hacer entonces una célula viva para decir que vive: sobrevivir, dividirse, diferenciarse y morir. Células diana o células blanco u objetivos, células objetivos, donde van a trabajar. Estas células blanco, células diana, responden a la unión específica entre la señal y el receptor. Una célula blanco de determinada señal, de determinada molécula, es la que tiene el receptor. Si no hay receptor, no es célula blanco para esa señal. ¿Okay? La célula blanco es la que tiene el receptor, que es una molécula capaz de responder a la unión de la molécula señal. Y esto es importante porque podemos identificar que la misma señal no actúa en todas las células de igual manera. ¿Cómo así? Así. Miren, acetilcolina. Esta es la molécula de acetilcolina. Chiquita, comparada, por ejemplo, a otras moléculas de señalización que son proteínas. Proteínas moleculones enormes, 1000 o 2000 o 10.000 veces más complicado que esto. O sea, esta es una molécula de señalización chiquitita. Sin embargo, si acetilcolina llega a una célula de músculo liso, músculo estriado, que debe tener receptor de acetilcolina, porque si no tuviera receptor de acetilcolina no le hace nada. Llega la acetilcolina al receptor de acetilcolina en el músculo estriado y la respuesta es contracción. ¿Okay? Pero en una glándula, las células glandulares también tienen receptores de acetilcolina. Pero cuando llega la acetilcolina, la glándula no se contrae, la célula glandular no se contrae, secreta, bota el contenido estructural. ¿Sí? La misma molécula, pero el efecto es diferente. Y lo más contraproducente que pareciera para la lógica, pero no para la fisiología, acetilcolina, si llega a una célula cardíaca que tiene su receptor de acetilcolina, se relaja. O sea, músculo estriado y músculo cardíaco son opuestos ante la misma señal, ante la misma molécula señal, es la misma la acetilcolina. Por eso decíamos, una molécula puede causar diversos efectos en diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque una molécula de señalización tiene varias partes. Lo que pasa es que el receptor de acetilcolina en músculo estriado
lo vea la acetilcolina no por la misma parte como que lo ve el receptor del núcleo cardíaco. De repente este lo ve por esta punta, este lo ve por esta punta. Por eso es que responde diferente. ¿Ok? Pero probablemente este tiene el receptor que lo vea la acetilcolina por este lado, pero no tiene el receptor que lo ve por este lado. Claro, por eso es que nunca puede, ante acetilcolina, contraerse. Este se contraerá con otra molécula de señalización. ¿Está claro? Miren una cosa que es ley en estas señales. Una molécula de señalización puede actuar sobre diversos receptores, por eso es que ocasiona diversas respuestas en diversos tejidos. Pero una molécula de recepción, o sea, un receptor, solo para uno, así es. No puede ver a varios. Un receptor, solo una molécula de señalización. ¿Y la acetilcolinesterasa? Acetilcolinesterasa es otra cosa. Esa es una enzima. Claro, que lo degrada la acetilcolina. A la acetilcolina. Y en ambos casos que ahí no actúa en el músculo cardíaco y en el... Es que la acetilcolinesterasa no actúa sobre mí. Actúa sobre acetilcolina. Lógicamente, si yo le meto a un sistema, le meto acetilcolina, que tiene acetilcolina, le meto acetilcolinesterasa, la acetilcolinesterasa le va a romper acá. Y si rompe acá, ambas señales las malogran. Ya no hay nada. Ni para acá ni para otro lado. Pero para determinada cosa. Por ejemplo, esta funciona con acetilcolina para relajarse, pero no para contraerse. Porque tiene el receptor para la relajación, pero no para la contracción. Para la contracción la tendrá por otra molécula señal. La misma señal química, pero en diferentes respuestas en diferentes células blancas. Las moléculas señal actúan a diferentes distancias. Así se pueden clasificar estas señales en 4 tipos: comunicación endocrina, comunicación paracrina, comunicación autocrina e interacción directa entre receptores de membranas celulares. No se olviden: endocrina, paracrina, autocrina y receptor-receptor. ¿Qué es la endocrina? Comunicación endocrina. La comunicación endocrina se caracteriza porque la célula diana, la célula blanco, está alejada de la célula productora de la señal. La célula productora de la señal está en un sitio y la célula diana está en otro sitio, lejos. Es otro tejido, bien alejado. Eso se llama señalización endocrina. Por ejemplo, las hormonas trabajan con este tipo de señalización. Yo puedo producir hormonas en el hipotálamo y el efecto que hagan esas hormonas puede ser en la punta de mi pies. Lejos. Eso es señalización endocrina. Eso significa que en la señalización endocrina el punto más crítico es transporte. Es el transporte, porque tengo que llevarlo muy lejos. Y ahí es donde puedo intervenir. Ese es el punto más crítico en la señalización endocrina. El transporte. Tiene que tener un muy buen sistema de transporte. Lógicamente nosotros el mejor sistema de transporte a larga distancia es sangre. La sangre la tengo que llevar. Señalización paracrina. ¿Cuándo se da señalización paracrina? Cuando las células diana están en distancias muy cercanas a la célula productora de la señal. ¿Ve? Muy cercana. ¿Y cuánto es muy cercana? Micras. Micras de distancia.
Por ejemplo, factores de crecimiento o transmisión mediante neurotransmisores. Factores de crecimiento, por eso es que las células no pueden crecer solas cuando uno las saca. Si yo saco células de un tejido y las siembro en una placa, así le den todos los nutrientes que se me ocurran, lo más rico que puede hacer el cultivo, esa célula se va a dividir 4 hasta 5 veces tal vez, se llaman cultivos primarios. Después de ninguna de esas células puede sobrevivir más de 5 generaciones, se va a morir, obligatoriamente. Si yo quiero que lleve más de 5 generaciones, tengo que meterlo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque necesita factores de crecimiento que le dan las células vecinas por comunicación paracrina al costado. A menos que yo la mute. Si yo le meto mutágenos y de repente el mutágeno ese le afecta el control, la regulación de generación, entonces puede vivir más de 5 generaciones. Si yo logro que esa célula in vitro viva hasta 50 generaciones, o sea que se multiplique 50 veces, se llama cultivo secundario. Un cultivo secundario puede dividirse hasta 50 veces, pero después se va a morir. Si yo logro, mediante mutaciones, ya sea sobre cultivos secundarios o mutaciones muy fuertes sobre cultivos primarios, que la célula pase las 50 generaciones, entonces se vuelve inmortal. Si pasa las 50 generaciones ya no puede morir. Esa célula se vuelve inmortal. Y cuando se vuelve inmortal se llama ya no cultivo secundario, no cultivo terciario, sino se llama línea celular. O sea, se convierte en una línea celular. Hay un montón de líneas celulares, ¿no? La 4, 1, 3, son líneas celulares. Y las líneas celulares son cánceres, o sea, células que no tienen control en su tiempo de generación, células tumorales. ¿Ok? Esta señalización paracrina entonces sucede cuando una célula libera sustancias que actúan sobre las células vecinas al costado. Las células vecinas tienen receptores para estas sustancias, factores de crecimiento, o neurotransmisores. Una neurona va a botar sustancias neurotransmisores en su botón sináptico. Y estas sustancias van a actuar sobre el cuerpo de otra neurona porque tiene receptores de esos neurotransmisores. ¿Ok? El botón sináptico de una neurona no está en contacto con el cuerpo de otra neurona, en el espacio, no está en contacto. Por eso es que es comunicación paracrina. Hay liberación y recepción de los neurotransmisores. Ese espacio entre el botón sináptico y el cuerpo de la neurona se llama sinapsis. 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 La endocrina y la sináptica. La endocrina mediante hormona, la sináptica, ya sabemos los neurotransmisores, algunas diferencias, ¿no? La endocrina viaja a través del torrente sanguíneo, La sináptica a través de un impulso nervioso, que es liberación de neurotransmisores a la otra, y esta a la otra, y esta a la otra, y esta a la otra. La endocrina es lenta, la sináptica es rápida. La endocrina trabaja a concentraciones muy bajas, la sináptica a concentraciones altas. Esa es una diferencia a favor de la endocrina. ¿Por qué? Porque la endocrina puede amplificar señal. La sináptica no puede amplificar. La endocrina tiene alta afinidad por su receptor, la sináptica baja afinidad por su receptor. Claro, lo está descargando encima. La otra, la endocrina, no, esa es lejos, entonces tiene que ser muy afín. La endocrina varias moléculas señal, la sináptica un solo neurotransmisor. Tercer tipo de comunicación. Comunicación mediante señales autocrinas. ¿Qué cosa es la comunicación autocrina? Señalización autocrina. Cuando la célula
responde a la molécula que ella misma produce. O sea, se manda una señal ella misma. La señal afecta a la misma célula. Es decir, las células responden a sustancias que liberan ellas mismas. Esto implica una cosa bien lógica, pero importantísima. Que la señal que produce, la célula que produce la molécula de señal debe también producir receptores de esa molécula. Es la única manera para que pueda su misma molécula actuar sobre ella. ¿Ok? Esto es muy importante, sobre todo en el sistema inmunológico. Por ejemplo, uno de los mayores productores de interferón es el macrófago. Y el macrófago es una de las células que se activa por interferón. El macrófago puede estar tranquilo, andando, rondando, haciendo su ronda en toda nuestra sangre, por nuestro tejido. Pero el macrófago potencialmente es un tragador. Pero no traga, no molesta a nadie mientras nadie le diga nada. Para que actúe, para que se vuelva salvaje y comience a tragar, tiene alguien que darle la señal, tiene que decirle. ¿Quién le da la señal? El interferón. El interferón es el que lo hace salvaje al macrófago. Pero ¿quién produce interferón? El macrófago. O sea, él mismo tiene que activarse. ¿Ok? Pero ¿cómo lo hace? Lo hace en base a pequeñas cantidades de interferón que va a producir primero otra célula, un linfocito, el T4. El T4 es un linfocito, no es un gran productor de interferón, pero es el que está rondando también y es el que ve a la bacteria que entra. Pero ese ve a la bacteria, pero no tiene la valentía suficiente para enfrentársela, porque no es pues una célula peleadora, ese es el campana. Entonces ve y produce un poquito de interferón. Ese interferón va al macrófago, que está por otro lado. El macrófago recibe ese interferón y dice, uy, acá comienza la reacción. Pero ¿cuál es la reacción del macrófago frente a ese interferón que recibe? Producir más interferón. Pero si produce más interferón, él mismo se está activando, él mismo se está volviendo salvaje. Y él es el que va a enfrentar y va a destruir. ¿Sí? Eso es autonomía. Esa es señalización autocrítica. Muchos factores de crecimiento actúan de este modo. Muchas células incluso producen sus propios factores de crecimiento. Las células en cultivo secretan factores de crecimiento para estimular su propio crecimiento y proliferación. Por estos factores de crecimiento que tienen actividad autocrina, inclusive es que los cultivos primarios no pueden reproducirse más y se mueren las células si las sacamos, porque no hay producción de estos factores de crecimiento. Este tipo de señalización es frecuente en células tumorales, claro. Si una célula comienza a crecer sin necesidad de tener ese estímulo, esa señal autocrina, entonces esa célula pierde el lugar y se vuelve tumoral, se vuelve un tumor. Porque crece sin necesidad de que alguien le diga que crezca. ¿Ok? Sin necesidad de factores de crecimiento está creciendo. Claro, las células tumorales, pero en el macrófago es controlado. O sea, hay sistemas que están dando esas señales mientras dure la infección y hay mecanismos que van a suprimir esa señal. En las células tumorales, los mecanismos que suprimen esa señal está controlado. Y el cuarto tipo de señales es la interacción directa de receptor a receptor. O sea, una célula ubica a otra célula y se comunica mediante receptor a receptor, receptor a receptor. Ojo, no es contacto, porque la señal, las uniones por contacto están especificadas por proteínas bien específicas. Caderinas, cateninas, oculinas, vinculinas, capseta, todas estas señales, todas estas moléculas de contacto.
En señales no, en señales son receptores, receptor con receptor. Entonces es un contacto muy efímero. Se entra en contacto y le dice algo, esa es la señal, ya está, y después se suelta. Pero ya le dejó la señal. En cambio, para los contactos celulares, ahí no puede ser en contacto y soltarse. Esa se une y se queda unida toda la vida. ¿Ok? O comunicación a través de las uniones CAP o comunicador o nexos, ¿no? Permite la comunicación de pequeñas moléculas. Los CAPs, acuérdense, son moléculas que se unen mediante estos poros, que son los conexones, conformados por conexina, 2 de sus unidades de conexina y forman el conexón. 12, 6 en cada unidad. ¿Ok? Entonces forman este conexón y a través de ese conexón se mandan señales a las células. Estas secciones donde hay conexones no son 1 o 2 conexones, son montones de conexones. Entonces hay miles de conexones en una zona de una célula. Y a través de estos conexones es que de una célula pasa a la otra algunas moléculas chiquitas, como por ejemplo calcio, AMP cíclico, pero el AMP cíclico ya es de los más grandes que puede pasar. Los conexones son así, porque forman un canal. ¿Es igual el conexón? Es que, claro, está contactado ahí, son proteínas. Si se desconectan, ese conexón se separa. Las uniones de los conexones, o sea, la polimerización de conexina para darle el tubo de conexón requiere de energía. Esta es una comunicación muy importante en células en desarrollo o en células que necesitan trabajo sincrónico. Por ejemplo, el corazón, el músculo cardíaco. El músculo cardíaco necesita que el momento que una célula se contrae, todas las otras también se contraigan. Y cuando se distiende, todas se distienden. Por eso es que late. Sístole, sístole y esto. ¿Okay? ¿Se imaginan lo que sería para el corazón que una se contraiga y la vecina se distienda y la otra se contraiga y la otra se distienda? Nunca podría latir el corazón. Entonces necesitamos que haya una orden de una célula, cuando haya 3, 2, 1, 0, todas se juntan. 3, 2, 1, 0 se detiene, 3, 2, 1, 0 se juntan. ¿Cómo se dan esas señales a las células? Mediante estos conexones. Cuando la comunicación en célula cardíaca a través de estos conexones falla, ¿qué tengo que hacer con ese paciente? Ponerle un marcapasos. Un marcapasos es justamente algo extra con pilas afuera y le esté marcando la señal y le esté marcando el paso, ¿no? 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, porque es lo que hace. Aquí tienen algunas moléculas señalizadoras, el lugar de origen y la acción que hacen. Por ejemplo, adrenalina la produce glándula suprarrenal. ¿Y qué cosa hace? Aumenta la presión arterial. Y al aumentar la presión arterial genera un montón de cambios, ¿no? Aumenta la presión, se vuelve uno rojo, suda y monta en cólera. Aumenta la producción de ATP. El estradiol, producido en ovario, mantiene caracteres sexuales femeninos, el glucagón en células del páncreas, células alfa del páncreas, que estimula la síntesis de glucosa, insulina, células beta, estimula la captación de glucosa, histamina en mastocitos, ya sabemos la molécula que porta la señal de alergia, la histamina, acetilcolina, terminaciones nerviosas, excita muchas sinapsis neuromusculares, etc. El ligando. ¿Quién es el ligando? Necesito yo para todas señales 2 tipos de moléculas. Una que vaya llevando ligando. El ligando conocido como primer mensajero, molécula señal, molécula mensaje, señal biológico, agonista, hormona, en el caso de comunicaciones endocrinas. Todos estos son ligandos. Por ejemplo,
ejemplo, en una célula puede ser un receptor de una célula puede ser un ligando. En un virus, moléculas de superficie pueden ser ligandos. En un anticuerpo, algunas puntas o incluso estas regiones de acá pueden ser ligandos. Lectinas, en determinada parte de las lectinas pueden ser ligandos. En hormonas, un pedacito de la hormona es un ligando. En la enzima, un pedacito de la proteína es un ligando que sea reconocida, ¿no? En una bacteria, las proteínas de superficie de la bacteria son ligandos. Todos esos son ligandos. Necesito el receptor, estos verdecitos de acá. Los receptores son proteínas de membrana o pueden estar acá dentro, vamos a ver después, que tienen la capacidad de reconocer y pegarse a los ligandos. Reconocen y se pegan a los ligandos. Ese es un receptor. El ligando tiene características que son muy útiles. Por ejemplo, no es metabolizado a productos útiles. Esa es una característica del ligando. Por eso es que yo puedo distinguir qué es un ligando y qué es otra molécula que no es de señalización. Que no es ligando, porque la molécula que no es de señalización puede ser metabolizada a productos útiles. Por ejemplo, una proteína de músculo de gato, que está de moda ahora porque la gente está comiendo gato, y come un poco de carne de gato. De la carne de gato saco músculos, ¿de acuerdo? Proteínas de la carne de gato. Podría decir, si yo soy capaz de reconocer a esa proteína de carne de gato, ¿es un ligando? Para mí, no es ligando. Porque si mi célula la reconoce, la destroza en aminoácidos y con estos aminoácidos fabrica otra cosa que yo necesito. Por eso es que es un alimento, por eso es que necesito. Y si de repente tengo todas mis proteínas completas, no necesito proteínas más, entonces tampoco lo desperdicia mi sistema metabólico. Lo rompió aminoácidos y ahora a esos aminoácidos los vuelve a romper hasta acetil-CoA, y desde acetil-CoA fabrica azúcares o lípidos o proteínas, lo que quiera, lo que necesite. Es decir, es metabolizable. Entonces no es ligando. Los ligandos no son metabolizables. O sea, mi organismo no puede romperlos. Los usa y una vez usados ya no sirven y no los puede usar más. Esto que parecería una desventaja, sin embargo es útil, sobre todo clínicamente. Porque si me viene y me dice, estoy preocupada, entonces le digo, vamos al laboratorio, un poquito de orina y análisis, eureka, pero ¿qué consejo que estoy haciendo? Estoy usando un análisis de algún ligando. ¿Por qué? Porque produce progesterona. Y al producir progesterona, como es un ligando, no puede romper la progesterona, su organismo tiene que botarlo y lo bota en orina. Entonces yo puedo medir en orina, si tengo un método de diagnóstico clínico eficiente, yo puedo medir las cantidades de ligando que está botando. Y si sube, hay un efecto, algo está sucediendo en su organismo. ¿Okay? Yo puedo usar entonces los ligandos para diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque no son metabolizables. Y si no son metabolizables, tengo que botarlos. Y al botarlos los puedo detectar. Si los detecto, entonces puedo sacar conclusiones. No es metabolizable. No es intermediario de actividades celulares. Un ligando sirve solo para la señalización, no sirve para nada más. Ese ligando no puede servir como enzima para una cosa, no puede favorecer esta reacción o esta otra, no. Solo es ligando, es una cartita y solo sirve para llevar esa orden. Esa carta ya está lista, ya ni siquiera funciona para escribir otra cosa. Solo sirve para eso. ¿Una bacteria puede ser? ¿Una bacteria también puede ser? No una bacteria, sino algún pedazo de una bacteria, por ejemplo la punta de una proteína, sí, puede ser. Pero toda la bacteria es un monstruo enorme. Carece de propiedades enzimáticas, ningún ligando cataliza reacciones. No es enzima, no hay ligandos enzimáticos. Eso a diferencia del receptor, porque sí existen receptores que pueden ser enzimas, pero los ligandos no. Los ligandos modifican las propiedades del receptor.
y luego eso sirve para transmitirle a la célula una orden. Si el ligando no tiene la capacidad de modificar la estructura de su receptor, entonces no sirve. Porque la acción que debe desencadenar al interior de la célula, un ligando, es justamente cuando al pegarse a tu receptor le cambia la estructura. De esa manera entra la señal. Si no le cambia la estructura, no sirve el ligando. Claro, después de usarlo, porque como no lo puedes usar, los botas. Cuando una mujer se embaraza, eso es lo que le puse, cuando uno me captaron. Cuando una mujer está produciendo determinada cantidad de progesterona, pero si esa mujer se embaraza, la cantidad de progesterona que produce se va 10 veces más alta. Pero esos son ligandos. La progesterona es un hormona, es un ligando. Entonces, después de que su tejido usó esa progesterona, tiene que botarlo, porque no se puede convertir en un saco de progesterona, en un depósito de progesterona. Tiene que botarlo. Y lo bota, por ejemplo, por orina. Y yo puedo usar eso entonces. Si yo cojo orina y veo que en orina está botando tanta cantidad de progesterona, no pasa nada. Pero si yo veo en orina que está botando 10 veces más de lo que debiera, ¿okay? Así puedo usarlo clínicamente. Para eso o para un montón de cosas, cualquier ligando. Durante la interacción entre el ligando y el receptor ocurre tres cosas. El reconocimiento espacial del ligando. Acá está el receptor y acá está el ligando. El reconocimiento espacial del ligando. ¿Qué implica reconocimiento espacial? Que está viendo su estructura. Eso implica orientación de átomos, interacciones de electrones, enlaces entonces, enlaces químicos, qué enlaces se forman entre el ligando y el receptor, y por eso es que el receptor podrá pegar solo a un ligando, porque solo puede formar enlaces por esa zona del ligando, no por otro lado. Una vez que se reconoció, el segundo cambio es conformacional. Reconoció el receptor al ligando y cambia su estructura. Y al cambiar su estructura, según empuja a otras moléculas, aplasta membranas, etc. Comienza la señal biológica. Y se inicia una secuencia de reacciones generadoras de una respuesta. Una vez que cambia la estructura, comienza a generar la respuesta. Una vez que está pegado el ligando ya no puede unirse a otro. Y ese cambio implica pues que de repente se aplasta el ligando y al aplastarse se hace más ancho de abajo, al hacerse más ancho desplaza a la membrana y comienza eso toda una serie de reacciones. ¿Y qué es un receptor? Un receptor es un complejo molecular, puede ser no solo una proteína, puede ser más de una proteína, más de una molécula, que puede estar localizado en membrana o dentro de la célula. Hay receptores de membrana o receptores intracelulares. Los receptores de membrana son fáciles de imaginar, una molécula que está pegada a la membrana. Pero cuando son intracelulares, ahí sí tenemos que pueden estar libres en el citoplasma, pueden estar en membranas de organelas o pueden estar en el núcleo. Entonces los intracelulares pueden ser citoplasmáticos, de organelas o nucleares. Y el receptor tiene dos cosas que hacer. Una unión selectiva con el ligando. ¿Qué significa selectiva? Que solo reconoce a su ligando, no a otro. Y genera un efecto biológico. O sea, tiene una respuesta, genera una respuesta. Pueden ser glicoproteínas, glicolípidos, esos pueden ser receptores. La membrana celular, en membrana celular son glicoproteínas o glicolípidos que van a reconocer al ligando. Glicoproteínas o glicolípidos. Los glicolípidos están
En superficie, las glicoproteínas están metidas, son en la membrana, son proteínas transmembranosas, proteínas integrales de membrana. Tienen también algunas características, así como lo tenía el ligando. Por ejemplo, hidrófilos. Claro, son hidrófilos. ¿Por qué? Porque el exterior de la célula es acuoso y el interior es acuoso. Si yo tuviera el receptor en membrana que no fuera hidrófilo, fuera hidrófobo, entonces se pegaría a la membrana y no podría reconocer nada. Y tiene que estar suelto. ¿Okay? Por eso es hidrófilo. A excepción de los receptores de hormonas esteroideas y receptor de ácido retinoico. Estos son lipofílicos. Pero es que estos no son receptores de membranas, son receptores intracelulares. Y deben ser no hidrofílicos porque las hormonas esteroideas, las tiroideas o el ácido retinoico son moléculas no polares. Las hormonas esteroideas, por ejemplo, tienen el anillo que el ciclopentano del hidrogenafreno, y ese no es polar, a ese tienen que reconocerlo. Los receptores están en concentración muy baja en la célula, o sea, tienen una actividad biológica enorme, un poquito de receptores y generan un gran cambio, concentración muy baja. Tienen una afinidad muy alta por el ligando, o sea que una vez que lo pegaron al ligando, no lo sueltan, difícil de soltarlo, hasta que éste dé la señal. Una vez que da la señal, ya no solo lo suelta. ¿Okay? Una afinidad muy alta. Y tienen una especificidad muy alta. No me confundan afinidad con especificidad. La afinidad es la avidez por pegarlo y no soltarlo. La especificidad es la capacidad de unir a uno solo al de él, no a otro. Los receptores alcanzan su nivel de saturación con el ligando, o sea, tienen un nivel de saturación. ¿Y qué significa nivel de saturación? Significa que se llenan de ligando y por más que suelte más ligando ya no hay acción, porque ya se llenó toda la capacidad de receptores. Esta capacidad de saturación es lo que lleva al efecto de los compuestos aminados, de las drogas, de los alcaloides, de ser adictivos. Por eso es que, por ejemplo, un tipo que comienza con marihuana, la marihuana actúa sobre receptores de células, pero cada vez le pide más y más y más, porque cada vez mientras más marihuana tenga, más receptores va a fabricar sus células, hasta que se mete tanta cantidad de marihuana que todos sus receptores han llegado al nivel de saturación. Entonces, por más que se meta marihuana, ya no va a tener efecto. Y como él busca el efecto, lo que va a hacer es cambiar a alguien más fuerte. ¿Qué cosa es más fuerte biológicamente? Que use otros receptores. Que el efecto sea el mismo, pero usando otros receptores. O sea, se baja. Comienza con cocaína, porque usa otros receptores. Pero su adicción hace que cada vez consuma más y más y más y más, hasta que llega a saturar. Y por más que se meta un montón de cocaína, ya no puede tener más efecto. ¿Qué hace ese tipo? Busca una droga más fuerte. Una más fuerte es una que use otros receptores. Entonces se va a morfina, anaprotina, opio, lógicamente otros receptores, y cada vez pide más y pide más y pide más, y va cambiando. No puede ir aumentando la dosis indiscriminadamente, sin límite. No se puede porque se satura. Se modifica el momento que tiene que quitarlo. Una vez que suelta, ya lo suelta, ¿no? Pero lo que quiere el efecto es en ese momento. Tiene una unión reversible con el ligando. O sea, los receptores, por más que tengan una gran afinidad, no se quedan siempre con el ligando. Una vez que el ligando suelta el efecto, el receptor lo deja libre. Por eso es una unión reversible. Y tienen la capacidad de realizar
O sea, tiene que generar un efecto. Deben generar un efecto. Los receptores constituyen menos del 0.01% del total de proteínas presentes en una célula. O sea, son casi nada. Por eso es que su actividad biológica es muy alta, porque con solo un poquito la respuesta es grande. Y esa es una dificultad para estudiarlo, porque cuando queremos estudiarlo, 2 o 3 moléculas de la superficie no lo pueden dar, porque son muy poquitos. Y generan reacciones en cascada. Por eso es que amplifican la señal. Se une un ligando y un montón de acciones. Todo esto es una señal en cascada. Entonces genera un montón de cambios al interior de la célula que se potencian entre unos tras otros. Amplifican la señal. Solamente uno más para indicar cómo los receptores citoplasmáticos actúan a nivel de dos más. Esta los receptores de membrana deben ser responsables de una acción regulada, porque yo no puedo tampoco darle la señal a la orden y que esta señal haga que la célula no tenga límite en la acción biológica. Entonces, siempre la acción biológica está controlada por 2 tipos de receptores. La acción biológica que hace esta molécula, por ejemplo, adenina ciclasa en este ejemplo, que produce AMP cíclico, debe estar regulada por 2 tipos de receptores, este y este. Un receptor activa, o sea, un ligando viene, se une al receptor y el receptor hace cambios, lo activa de ciclasa y se produce AMP cíclico. Y otro receptor lo inhibe, de tal manera que la acción biológica que se genera por determinadas moléculas sea el resultado de la activación y la inhibición. Se activa entonces se comienza la señal. Se inhibe, se va al otro lado, se para la señal. Entonces siempre es un equilibrio entre activación e inhibición. Y en los receptores intracelulares, la diferencia de los receptores intracelulares es que los ligandos para estos receptores siempre son más chiquitos. De tal manera que mientras los ligandos para receptores de membrana nunca entran, en cambio los ligandos para receptores intracelulares sí entran a la membrana, atraviesan la membrana. Por ejemplo, los esteroides, comparados con proteínas, que son los otros ligandos, los esteroides son chiquititos. Entran a la membrana y en el citosol los recibe el receptor citosol. Una vez que los recibe el receptor, los transporta hasta el núcleo, los mete en el núcleo y el receptor, esta es la diferencia con los otros receptores, el receptor citoplasmático tiene uniones de anclaje al DNA. Tiene uniones de anclaje al DNA. Ese es el receptor. A ver, el receptor de membrana está en la membrana, recibe al ligando y genera un efecto cascada, unas reacciones al interior. El receptor citoplasmático está dentro, lo que quiere decir que para que lo vea el ligando tiene que entrar. Por eso es que el ligando debe ser más chico, para que pueda pasar la membrana. Pasa la membrana y adentro lo recibe el receptor. Y la característica de este receptor es que tiene sitios de anclaje en el DNA. Entonces lo coge al ligando y lo transporta hacia el núcleo y el receptor se pega en el DNA. Al pegarse en el DNA, bloquea algunas zonas del DNA o activa algunas zonas del DNA. Así es con el ligando. Lo que pasa es que el receptor sin el ligando no puede pegarse al DNA. Solo cuando llegue el ligando a veces se pega. Entonces genera un cambio. ¿Ok?
a ver si hemos conocido de esta manera